Imagina ser tan poderoso que compras flotas enteras de aviones Boeing 727 solo para transportar cocaína. Tan rico que tu fortuna personal supera los 25.000 millones de dólares. Tan inteligente que durante años las autoridades ni siquiera sabían cómo lucías. Y tan obsesionado con la discreción que mueres en una mesa de operaciones intentando cambiar tu rostro para seguir siendo invisible. Este hombre existió. Y durante una década completa controló el 80% del tráfico de cocaína que entraba a Estados Unidos desde México. No era el narco más violento. No era el más mediático. No aparecía en portadas de revistas ni daba entrevistas. Pero era, sin ninguna duda, el más inteligente y el más efectivo. Mientras Pablo Escobar bombardeaba aviones y declaraba guerra al Estado colombiano, mientras otros narcos buscaban fama y reconocimiento público, este hombre construía silenciosamente el imperio más sofisticado del narcotráfico. Compraba aviones como otros compraban autos. Sobornaba generales como otros compraban camisas. Y movía más cocaína en un solo vuelo que la mayoría de los narcotraficantes en toda su carrera. Su nombre era Amado Carrillo Fuentes. Pero el mundo lo conocería por un apodo que resume perfectamente su genialidad criminal, el Señor de los Cielos. Esta es la historia del hombre que convirtió el narcotráfico en una aerolínea corporativa y murió en las circunstancias más misteriosas de toda la historia del crimen organizado mexicano. Amado Carrillo Fuentes nació el 17 de diciembre de 1956 en Guamuchilito, Sinaloa, México, en el corazón de lo que se conocería como el Triángulo Dorado del narcotráfico. Su familia no era pobre pero tampoco rica. Eran agricultores modestos en una región donde el cultivo de amapola y marihuana había sido una tradición durante generaciones. El narcotráfico no era visto como algo particularmente malo en esa región. Era simplemente un negocio más lucrativo que plantar maíz o frijol. Desde pequeño, Amado mostró una inteligencia excepcional que lo diferenciaba de otros niños. Aprendía rápido. Observaba todo. Hacía preguntas inteligentes. Sus maestros notaban que tenía una capacidad especial para las matemáticas y la logística. Podía calcular mentalmente operaciones complejas. Entendía instintivamente cómo optimizar procesos y recursos. Estas habilidades, que en otras circunstancias lo habrían llevado a ser un empresario exitoso, terminarían aplicándose al mundo del crimen organizado. Pero lo que realmente cambió el destino de Amado fue tener el tío correcto en el momento correcto. Su tío, Ernesto Fonseca Carrillo, conocido como Don Neto, era uno de los narcotraficantes más importantes de México y cofundador del Cártel de Guadalajara junto con Miguel Ángel Félix Gallardo y Rafael Caro Quintero. Don Neto vio el potencial en su joven sobrino y decidió convertirlo en su protegido. A los 17 años, Amado ya estaba trabajando directamente para su tío en operaciones de tráfico de marihuana. No era un simple mula o sicario. Don Neto reconoció la inteligencia de Amado y lo puso a trabajar en logística y coordinación. Amado aprendía todo con una velocidad asombrosa. Cómo funcionaban las rutas, cómo se sobornaban funcionarios, cómo se organizaban los envíos, cómo se lavaba el dinero. Era como si hubiera nacido para ese negocio. Durante esos años formativos en el Cártel de Guadalajara, Amado también aprendió otra lección crucial observando a los grandes capós. La violencia excesiva y la búsqueda de fama solo te convierten en objetivo. Vio cómo Rafael Caro Quintero se volvía cada vez más imprudente y violento. Vio cómo eso eventualmente atrajo atención devastadora después del asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena en 1985. Ese evento marcaría el fin del Cártel de Guadalajara y el nacimiento de una nueva era en el narcotráfico mexicano. Cuando el Cártel de Guadalajara fue desmantelado y sus líderes capturados entre 1985 y 1989, Miguel Ángel Félix Gallardo tomó una decisión estratégica antes de ser arrestado. Dividió las rutas y territorios de México entre diferentes grupos para evitar que todo colapsara. Cada plaza fue asignada a diferentes operadores de confianza. Tijuana para los Arellano Félix. El Golfo para Juan García Ábrego. Sinaloa para el Mayo Zambada y el Chapo Guzmán. Y Ciudad Juárez para Rafael Aguilar Guajardo. Rafael Aguilar Guajardo era un excomandante de la Policía Judicial Federal que se había convertido en narcotraficante. Conocía el sistema desde adentro. Sabía exactamente cómo funcionaba la corrupción. Y cuando recibió el control de la Plaza de Juárez, una de las más valiosas por su ubicación estratégica en la frontera con Estados Unidos, necesitaba gente de confianza y capacidad. Reclutó a Amado Carrillo Fuentes como su operador principal. Amado tenía 32 años cuando llegó a Ciudad Juárez en 1989.
Era joven pero ya tenía más de una década de experiencia en el negocio. Y lo más importante, tenía una visión clara de cómo revolucionar el narcotráfico. Mientras trabajaba bajo Aguilar Guajardo, Amado comenzó a implementar innovaciones que transformarían la industria. Su primera gran innovación fue profesionalizar completamente las operaciones. Mientras otros carteles operaban de forma caótica y desorganizada, Amado implementó sistemas corporativos. Contrató contadores profesionales para manejar las finanzas. Implementó sistemas de comunicación encriptada sofisticados. Creó estructuras organizacionales claras con jerarquías y responsabilidades definidas. Mantenía registros detallados de cada operación. El Cártel de Juárez bajo su dirección comenzó a funcionar más como una multinacional que como una organización criminal tradicional. Pero trabajar para Aguilar Guajardo tenía un problema. Aguilar era el jefe y Amado solo el segundo al mando. Y Amado tenía ambiciones mucho más grandes. En 1993, en circunstancias que nunca fueron completamente aclaradas, Rafael Aguilar Guajardo fue asesinado en Cancún. Oficialmente, el asesinato fue atribuido a una disputa con los Arellano Félix. Pero muchos investigadores creen que Amado estuvo involucrado directa o indirectamente en eliminar a su jefe para tomar control total. Con Aguilar fuera del camino, Amado Carrillo Fuentes se convirtió en el líder indiscutible del Cártel de Juárez a los 36 años. Y fue entonces cuando realmente comenzó a demostrar su genialidad criminal. Lo que hizo a continuación cambiaría para siempre la escala y sofisticación del narcotráfico internacional. Mientras otros narcotraficantes mexicanos se conformaban con mover cocaína en camiones, autos con compartimentos secretos o túneles rudimentarios, Amado tuvo una idea que parecía imposible. ¿Por qué no usar aviones comerciales completos? No avionetas pequeñas como usaban algunos. Aviones comerciales grandes. Boeing 727. Y eventualmente, Boeing 747. Los aviones de pasajeros más grandes del mundo. La idea era audaz hasta el punto de parecer una locura. Un Boeing 727 puede cargar más de 20 toneladas de carga. Un 747 puede cargar más de 100 toneladas. Mientras otros narcotraficantes movían cientos de kilos por viaje, arriesgando mucho por relativamente poco producto, Amado podía mover literalmente toneladas en un solo vuelo. Era la diferencia entre tener una tienda de abarrotes y tener un Walmart. La escala era completamente diferente. Pero comprar aviones Boeing no es como comprar un auto usado. Cuestan millones de dólares. Requieren mantenimiento especializado. Necesitan tripulaciones entrenadas. Necesitan permisos de vuelo. Necesitan lugares seguros para despegar y aterrizar. La logística era extraordinariamente compleja. Y Amado la dominó completamente. Comenzó comprando aviones 727 usados a través de empresas fantasma en Estados Unidos y otros países. Pagaba en efectivo, millones de dólares por avión. Creó compañías aéreas legítimas en papel que justificaban la propiedad de los aviones. Sobornó a funcionarios de aviación civil en México para obtener permisos de vuelo. Construyó y renovó pistas de aterrizaje clandestinas en lugares remotos del norte de México lo suficientemente largas para que esos aviones masivos pudieran aterrizar. Reclutó a pilotos experimentados, muchos exmilitares o expilotos comerciales, y les pagaba fortunas. Un piloto podía ganar cientos de miles de dólares por un solo vuelo. Con ese tipo de dinero, no era difícil encontrar gente dispuesta a arriesgar. Y Amado era extremadamente cuidadoso en su reclutamiento. Solo trabajaba con profesionales. No con aficionados. No con gente desesperada o inestable. Solo con los mejores. Los vuelos funcionaban así. Un Boeing 727 despegaba de Colombia, donde los carteles de Cali y Medellín cargaban toneladas de cocaína pura. El avión volaba a altitudes y rutas que evitaban el radar o que parecían vuelos comerciales legítimos. Aterrizaba en una pista clandestina en Chihuahua o Sonora. En cuestión de horas, equipos de trabajadores descargaban la cocaína y la distribuían en camiones que la llevaban a través de la frontera usando los cientos de cruces que Amado controlaba en Ciudad Juárez y otras plazas. La operación requería coordinación militar. Antes de cada vuelo, Amado enviaba equipos de avanzada a verificar las pistas clandestinas. Estas pistas eran obras de ingeniería impresionantes. Algunas tenían más de 2 kilómetros de largo, necesarias para que un Boeing 727 completamente cargado pudiera aterrizar y despegar de forma segura. Estaban construidas en lugares remotos del desierto de Chihuahua y Sonora, lejos de poblaciones pero accesibles por caminos que Amado controlaba. Las pistas tenían equipos de iluminación que solo se activaban durante los aterrizajes nocturnos.
Sistemas de comunicación encriptada conectaban a los pilotos con coordinadores en tierra. Había bodegas temporales donde almacenar la cocaína si era necesario. Equipos de mecánicos para realizar mantenimiento de emergencia a los aviones. Camiones cisterna con combustible de aviación para reabastecimiento. Era como tener aeropuertos privados completos en medio de la nada. Cada vuelo era planeado con precisión obsesiva. Amado personalmente revisaba los planes de vuelo. Verificaba los pronósticos meteorológicos. Confirmaba que todos los funcionarios necesarios estuvieran sobornados y en sus posiciones. Aseguraba que los equipos de descarga estuvieran listos. Coordinaba la distribución posterior. No dejaba nada al azar. Y por eso sus operaciones tenían una tasa de éxito extraordinariamente alta. Los pilotos que trabajaban para Amado eran tratados como profesionales valiosos, no como empleados desechables. Ganaban entre $200,000 y $500,000 por vuelo, dependiendo de la distancia y el riesgo. Muchos eran expilotos militares mexicanos o estadounidenses. Algunos habían volado comercialmente para aerolíneas legítimas. Todos eran experimentados y confiables. Amado les proporcionaba las mejores condiciones posibles. Los aviones estaban perfectamente mantenidos por mecánicos certificados. Los pilotos volaban solo cuando las condiciones eran óptimas. No había presión para tomar riesgos innecesarios. Y si un piloto quería retirarse después de unos cuantos vuelos con suficiente dinero ahorrado, Amado lo permitía sin problemas. Esta política de trato profesional garantizaba lealtad y calidad. Un solo vuelo podía mover de 10 a 20 toneladas de cocaína. A precios de mayoreo en Estados Unidos, cada tonelada valía aproximadamente $10 millones. Eso significaba que un solo vuelo generaba entre 100 y $200 millones en ingresos brutos. Y Amado estaba haciendo estos vuelos regularmente, a veces varios por semana. Las matemáticas eran alucinantes. Pero Amado no se limitaba solo a los vuelos. También innovó en métodos terrestres de cruce fronterizo. Mientras otros carteles usaban túneles simples y rudimentarios, Amado construyó túneles sofisticados con sistemas de ventilación, iluminación eléctrica, rieles para carritos que facilitaban el transporte. Algunos de estos túneles tenían más de 1 kilómetro de largo y conectaban bodegas en Ciudad Juárez directamente con bodegas en El Paso, Texas. También controlaba cientos de cruces fronterizos legítimos. Tenía agentes de aduanas estadounidenses y mexicanos en su nómina. Camiones comerciales que aparentemente transportaban productos legítimos como verduras, productos electrónicos o muebles cruzaban la frontera con compartimentos secretos llenos de cocaína. Los inspectores simplemente los dejaban pasar después de una revisión superficial. Amado había estudiado los patrones de inspección en cada puerto de entrada. Sabía qué días había más tráfico y menos inspectores. Sabía qué turnos tenían a sus agentes pagados. Coordinaba los cruces para maximizar la probabilidad de éxito. Su tasa de interceptación era mínima, probablemente menos del 5% de sus envíos eran confiscados. En una industria donde otros carteles perdían el 30 o 40% de sus envíos, ese era un récord extraordinario. Para 1995, Amado Carrillo Fuentes controlaba aproximadamente el 80% de toda la cocaína que entraba a Estados Unidos desde México. Era, de lejos, el narcotraficante más importante del hemisferio occidental. Su fortuna personal se estimaba en $25,000 millones, haciéndolo más rico que la mayoría de los multimillonarios legítimos de América Latina. Era tan rico que el dinero literalmente perdía significado para él. La revista Forbes lo incluyó en su lista de los hombres más ricos del mundo en 1997, aunque la cifra exacta de su fortuna era imposible de verificar. Amado no daba entrevistas ni aparecía en público, así que Forbes usó estimaciones basadas en inteligencia de la DEA. Algunos analistas creían que la fortuna real de Amado podría haber sido mucho mayor, posiblemente superando los $40,000 millones cuando se contaban todas sus propiedades, negocios legítimos y dinero escondido en bancos internacionales. Compraba propiedades como si fueran juguetes. Tenía más de 70 residencias en México, Colombia, Chile, Argentina y otros países. Muchas bajo nombres falsos. Muchas que nunca visitó ni una sola vez. Simplemente las compraba porque podía. Tenía ranchos masivos en Sinaloa y Chihuahua con miles de hectáreas. Tenía departamentos de lujo en las mejores zonas de Ciudad de México. Tenía casas en la playa en ambas costas mexicanas. Su colección de vehículos era igualmente obscena. Docenas de autos de lujo de las marcas más caras. Pero a diferencia de otros narcos que ostentaban, Amado era discreto.
No conducía Lamborghinis llamativos con placas personalizadas. Prefería Mercedes y BMWs discretos que no atraían atención. Su filosofía era simple: mientras menos gente supiera quién eres, más seguro estás. Esta obsesión por la discreción lo diferenciaba completamente de otros narcotraficantes famosos. Pablo Escobar aparecía en revistas y daba entrevistas. El Chapo construía túneles espectaculares que generaban titulares. Los Arellano Félix eran conocidos por su violencia extrema que atraía atención mediática. Pero Amado operaba en las sombras. Durante años, las autoridades estadounidenses apenas tenían fotografías de él. No daba entrevistas. No aparecía en público. Era un fantasma. Pero mantener ese nivel de secreto requería algo más que evitar cámaras. Requería un sistema de seguridad y corrupción tan extenso que te hiciera prácticamente intocable. Y Amado lo construyó metódicamente. Sobornaba a políticos a nivel federal, estatal y municipal. Tenía generales del ejército mexicano en su nómina, comandantes de la Policía Federal, agentes de inteligencia, jueces, fiscales. Su red de corrupción era tan profunda que sabía de investigaciones antes de que comenzaran y podía neutralizarlas antes de que representaran amenaza. Se cuenta que Amado pagaba aproximadamente $50 millones al mes solo en sobornos. 50 millones al mes. 600 millones al año. Solo en mantener funcionarios corruptos felices y cooperativos. Y para él era dinero bien gastado porque le permitía operar con impunidad casi total. Mientras pagara bien y a tiempo, el sistema mexicano lo protegería. Sus relaciones con los carteles colombianos también eran fundamentales para su éxito y demostraban su habilidad para la diplomacia criminal. Mientras otros narcotraficantes mexicanos trabajaban para los colombianos como simples transportistas, cobrando un porcentaje por mover la droga, Amado negoció un acuerdo mucho más lucrativo y sofisticado. En lugar de cobrar un porcentaje en efectivo por sus servicios de transporte, tomaba la mitad de la cocaína como pago. Esto significaba que de cada 10 toneladas que movía desde Colombia, 5 eran suyas para vender directamente en Estados Unidos a precios al mayoreo mucho más altos. Las ganancias eran exponencialmente mayores que simplemente cobrar una tarifa de transporte. Y los colombianos aceptaban el trato porque Amado era el único que podía garantizar el movimiento de esas cantidades masivas de forma relativamente segura y confiable. Su flota de aviones era única en el mundo del narcotráfico. Nadie más en México, y pocos en el mundo, tenían esa capacidad logística. Amado mantenía relaciones cordiales y profesionales con los líderes de los carteles de Cali y Medellín. Visitaba Colombia regularmente, aunque siempre con extrema precaución y seguridad masiva. Se reunía con los hermanos Rodríguez Orejuela del cártel de Cali en fincas lujosas donde negociaban términos y resolvían disputas. Era respetado por los colombianos no solo por su capacidad logística sino por su profesionalismo. Cumplía sus promesas. Pagaba a tiempo. No creaba problemas innecesarios. Esta relación profesional contrastaba dramáticamente con las guerras violentas que otros carteles mexicanos tenían con competidores. Amado entendía que la violencia era mala para los negocios. Atraía atención de autoridades. Perturbaba operaciones. Costaba dinero en abogados y sobornos adicionales. Prefería resolver disputas con negociaciones y, si era necesario, con pagos generosos. Solo recurría a la violencia cuando era absolutamente inevitable. También diversificó sus operaciones más allá de solo cocaína colombiana. Estableció rutas para traficar heroína desde México y marihuana de alta calidad. Aunque la cocaína era su negocio principal y más lucrativo, las otras drogas proporcionaban ingresos adicionales significativos y diversificaban el riesgo. Si había problemas temporales con las rutas de cocaína, las otras operaciones continuaban generando ingresos. Amado también entendió algo que muchos otros narcotraficantes no captaban completamente: la importancia crítica del lavado de dinero sofisticado y profesional. Ganar miles de millones de dólares era una cosa. Poder usar ese dinero sin levantar sospechas inmediatas de autoridades era otra completamente diferente. Mientras otros narcotraficantes compraban mansiones y autos exóticos con efectivo, exponiéndose estúpidamente, Amado creó una red extraordinariamente compleja de empresas legítimas y estructuras financieras. Tenía empresas constructoras que ganaban contratos gubernamentales legítimos y generaban ingresos justificables. Cadenas de restaurantes populares en varias ciudades mexicanas. Hoteles de lujo que funcionaban exitosamente como negocios reales. Compañías de bienes raíces que desarrollaban proyectos residenciales y comerciales.
empresas de importación y exportación que movían productos legítimos. Todas estas empresas operaban realmente, empleaban a cientos de personas, pagaban impuestos y generaban ganancias legítimas. Pero simultáneamente servían como vehículos perfectos para lavar los miles de millones de dólares ilegales que generaba el narcotráfico. Contrató a algunos de los mejores contadores y abogados financieros de México, muchos con maestrías de universidades prestigiosas como UNAM, ITAM o incluso universidades estadounidenses. Les pagaba salarios de millones de dólares al año, más de lo que ganarían en cualquier firma legítima, para crear estructuras corporativas y financieras imposibles de rastrear completamente. Usaba estratégicamente bancos en Suiza, conocidos por su secreto bancario. Cuentas en las Islas Caimán donde las leyes de privacidad financiera eran extremadamente estrictas. Bancos en Panamá que facilitaban transacciones internacionales complejas. Luxemburgo, Mónaco, Liechtenstein, cada uno con sus propias ventajas para mover y esconder dinero. Creaba empresas fantasma en múltiples jurisdicciones que existían solo en papel pero que podían transferir millones sin dejar rastros claros. Movía dinero a través de tantos intermediarios, cuentas y transacciones aparentemente legítimas que rastrearlo se volvía prácticamente imposible incluso para investigadores financieros experimentados de la DEA y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Las autoridades sabían que Amado era inmensamente rico, probablemente uno de los criminales más ricos de la historia. Pero probar exactamente de dónde venía cada peso específico, seguir el rastro del dinero a través de docenas de transacciones internacionales, y finalmente confiscarlo era extraordinariamente difícil y consumía recursos masivos. A pesar de todo su éxito, Amado vivía con una paranoia creciente que consumía cada aspecto de su vida. Sabía que entre más alto subías, más peligroso se volvía todo. Tenía enemigos por todas partes. Otros carteles que envidiaban su éxito. Los Arellano Félix de Tijuana particularmente lo odiaban y hubo múltiples intentos de asesinarlo. El gobierno estadounidense lo buscaba intensamente. Y dentro de México, la situación política se estaba volviendo más complicada. Amado cambiaba de residencia constantemente. Nunca dormía 2 noches seguidas en el mismo lugar. Viajaba con equipos de seguridad masivos, docenas de guardaespaldas armados con el mejor equipo militar disponible. Usaba múltiples identidades falsas con documentos perfectamente falsificados. Tenía cirujanos plásticos que le hacían procedimientos menores para alterar ligeramente su apariencia. Su paranoia era justificada pero también estaba volviéndolo prisionero de su propio imperio. En 1997, Amado tomó una decisión que terminaría costándole todo. Decidió hacerse una cirugía plástica completa para cambiar su rostro completamente. La idea era brillante en teoría. Si podía cambiar su apariencia lo suficiente, podría comenzar una nueva vida. Retirarse del narcotráfico o al menos operar con un nivel de seguridad completamente diferente. Las autoridades lo estaban buscando pero si lucía como otra persona completamente diferente, sería invisible. Arregló todo meticulosamente como hacía con todas sus operaciones. Contrató a varios cirujanos plásticos reconocidos, los mejores que el dinero podía comprar. Planeó múltiples procedimientos. Rinoplastia, liposucción extensiva, lifting facial, implantes, todo lo necesario para cambiar significativamente su apariencia. Rentó un piso completo en el Hospital Santa Mónica en Ciudad de México, un hospital privado de lujo. Colocó guardias de seguridad por todo el edificio. El 4 de julio de 1997, Amado Carrillo Fuentes entró al quirófano del Hospital Santa Mónica para lo que sería una cirugía extraordinariamente compleja de más de 8 horas. Los procedimientos comenzaron normalmente según los registros médicos disponibles. Pero algo salió catastrófica y fatalmente mal durante la operación. Las versiones oficiales varían dramáticamente y están llenas de contradicciones sospechosas, pero el resultado final es indiscutible y está documentado. Amado murió en esa mesa de operaciones. El Señor de los Cielos, el hombre más poderoso y rico del narcotráfico mexicano, murió en una cirugía plástica cosmética. La versión oficial proporcionada por las autoridades mexicanas dice que Amado sufrió un paro cardíaco catastrófico durante la operación, posiblemente relacionado con una reacción adversa severa a los medicamentos de anestesia utilizados. La teoría sugiere que la combinación de múltiples anestésicos necesarios para procedimientos tan extensos, combinada con el estrés físico extremo de realizar múltiples cirugías invasivas simultáneamente en un hombre de 40 años con posible condición cardiovascular subyacente, simplemente fue demasiado para su corazón. Los médicos intentaron reanimarlo durante más de 1 hora según reportes.
Usaron desfibriladores. Administraron medicamentos de emergencia. Realizaron compresiones torácicas. Pero nada funcionó. Amado fue declarado muerto aproximadamente a las 2 de la tarde. La noticia se mantuvo en secreto inicialmente mientras las autoridades decidían cómo manejar la situación. Un narcotraficante de esa magnitud muriendo en un hospital privado de Ciudad de México creaba complicaciones legales y políticas masivas. Pero desde el momento exacto en que la noticia se hizo pública días después, surgieron teorías de conspiración elaboradas que persisten vigorosamente hasta hoy, más de 25 años después. La muerte simplemente tenía demasiados elementos extraños, demasiadas coincidencias sospechosas, demasiadas preguntas sin respuestas satisfactorias para que la gente aceptara la versión oficial sin cuestionamiento. Algunos investigadores y expertos en narcotráfico creen firmemente que los médicos fueron sobornados o amenazados por enemigos mortales de Amado, posiblemente los Arellano Félix de Tijuana o alguna facción del gobierno mexicano, para asesinarlo discretamente durante la cirugía. Inyectar una sobredosis de anestesia o de otra droga letal hubiera sido relativamente simple para médicos con acceso completo y nadie cuestionaría inmediatamente un paro cardíaco durante una cirugía tan compleja y riesgosa. Otros piensan que el gobierno mexicano, presionado intensamente por Estados Unidos que ofrecía recompensas de millones de dólares por Amado, organizó su ejecución encubierta y sofisticada. México enfrentaba presión diplomática enorme para actuar contra los narcotraficantes más poderosos. Capturar a Amado vivo presentaba problemas. Su red de corrupción era tan extensa que podría escapar o continuar operando desde prisión como otros habían hecho. Matarlo en un accidente médico resolvía el problema permanentemente sin las complicaciones de un juicio público o encarcelamiento. Pero quizás la teoría más persistente y ampliamente creída en México es que Amado no murió en absoluto. Que todo fue un elaborado montaje para permitirle desaparecer completamente con su fortuna masiva y vivir tranquilamente bajo una nueva identidad. Que el cuerpo tan desfigurado en la morgue era un doble cuidadosamente seleccionado, posiblemente alguien de constitución similar que fue asesinado y su cuerpo usado para el engaño. Que Amado está vivo en algún lugar, posiblemente en América del Sur o Europa, disfrutando los miles de millones que acumuló. Esta teoría tiene algunos elementos que la hacen particularmente persistente y difícil de descartar completamente. Primero, Amado tenía los recursos prácticamente ilimitados necesarios para orquestar tal operación. Segundo, tenía la motivación clara. La presión sobre él se intensificaba constantemente y desaparecer podía parecer la única salida segura. Tercero, había precedentes de otros criminales fingiendo sus muertes exitosamente. Y cuarto, algunos detalles del caso simplemente no cuadran perfectamente con un death accidental. Lo que alimenta poderosamente estas teorías es que el cuerpo encontrado en la morgue estaba tan extremadamente hinchado, desfigurado y alterado por los múltiples procedimientos quirúrgicos masivos que la identificación visual directa era prácticamente imposible. La cara estaba irreconocible. El cuerpo estaba hinchado al doble de su tamaño normal por la retención de líquidos y las reacciones a los procedimientos. La familia de Amado, cuando fue llevada a identificar el cuerpo, inicialmente expresó dudas y no estaba completamente segura de que fuera realmente él. Se realizaron supuestamente pruebas de ADN que confirmaron oficialmente la identidad como Amado Carrillo Fuentes. Pero muchos cuestionan legítimamente la validez y confiabilidad de esas pruebas considerando los niveles extremos de corrupción generalizada en el sistema mexicano que Amado mismo había ayudado a crear. ¿Podrían los resultados de ADN haber sido falsificados si Amado pagó suficiente dinero a las personas correctas? Era técnicamente posible. 3 meses después de la muerte reportada de Amado, algo absolutamente escalofriante sucedió que solo intensificó masivamente las teorías de conspiración y las sospechas. Los 2 cirujanos principales que supuestamente realizaron la operación fatal, doctores Ricardo Reyes Retana y Alfredo Pavón Jiménez, fueron encontrados asesinados brutalmente. Sus cuerpos aparecieron horriblemente torturados y luego metidos en barriles llenos de concreto en un área remota fuera de Ciudad de México. Este hecho solo generó más preguntas imposibles de responder satisfactoriamente. ¿Por qué asesinar tan brutalmente a los médicos si Amado simplemente había muerto por complicaciones médicas genuinas y accidentales durante la cirugía? ¿Era venganza sangrienta de la familia de Amado que creía que los médicos habían cometido negligencia médica o lo habían asesinado deliberadamente? ¿O eran silenciados permanentemente como testigos incómodos de lo que realmente había sucedido en ese quirófano ese día de julio? Cada teoría tiene sus defensores pero ninguna puede ser probada definitivamente.
El funeral público de Amado en su Sinaloa natal fue otro espectáculo completamente surreal que generó más preguntas. Miles de personas asistieron, un testimonio del poder e influencia que había ejercido. Políticos locales visibles estaban presentes. Empresarios que habían trabajado con sus compañías legítimas. Y cientos de personas comunes que veían a Amado como un héroe local que había traído prosperidad y empleo a la región pobre. El ataúd estuvo cerrado durante todo el funeral, supuestamente porque el cuerpo estaba demasiado desfigurado por la cirugía y la hinchazón post-mortem para ser mostrado públicamente. Pero por supuesto, eso también alimentó fuertemente rumores persistentes de que el ataúd estaba completamente vacío o contenía el cuerpo de otra persona mientras Amado vivía libre en algún lugar distante. Su muerte, real o fingida, marcó el fin dramático e innegable de una era dorada en el narcotráfico mexicano. El Cártel de Juárez nunca remotamente recuperó el poder, la sofisticación, la eficiencia y el dominio del mercado que tuvo bajo el liderazgo genial de Amado. Se fragmentó rápidamente en múltiples facciones violentas que comenzaron a pelear brutalmente entre sí por el control. Su hermano Vicente Carrillo Fuentes intentó valientemente mantener el control y la organización, pero simplemente no tenía el genio organizacional, la visión estratégica, ni el respeto universal que Amado había comandado. Ciudad Juárez, que bajo Amado había sido relativamente pacífica a pesar del narcotráfico masivo, se convirtió en una de las ciudades más violentas del mundo durante la década siguiente. Diferentes grupos criminales peleaban sangrientamente por el control de la plaza extremadamente valiosa. El Cártel de Sinaloa intentó tomar el territorio. Los restos del Cártel de Juárez resistían desesperadamente. Surgieron grupos paramilitares como la Línea. Miles de personas murieron en violencia relacionada con drogas. La ciudad se convirtió en sinónimo de horror y muerte. El legado de Amado Carrillo Fuentes es profundamente complejo, multifacético y absolutamente perturbador cuando se examina completamente. Por un lado, fue indiscutiblemente un genio criminal de una magnitud raramente vista. Su capacidad logística era extraordinaria y revolucionaria. Su visión estratégica superaba por mucho a la de sus contemporáneos. Su implementación metódica de sistemas corporativos profesionales en el mundo tradicionalmente caótico del crimen organizado revolucionó completamente toda la industria del narcotráfico no solo en México sino globalmente. Fue el primero en verdaderamente entender y ejecutar el narcotráfico a escala industrial masiva. Otros narcotraficantes pensaban en kilos o tal vez en cientos de kilos. Amado pensaba en toneladas y decenas de toneladas. Otros usaban métodos de transporte primitivos y arriesgados. Amado compró flotas de aviones comerciales Boeing. Otros improvisaban operaciones día a día. Amado implementaba planificación estratégica a 5 y 10 años. Su innovación con los Boeing 727 y 747 para transportar cocaína cambió permanentemente las reglas del juego. Después de Amado, todos los carteles grandes intentaron copiar su modelo. Los carteles mexicanos que vinieron después, particularmente el Cártel de Sinaloa bajo el Chapo Guzmán y el Mayo Zambada, estudiaron meticulosamente las operaciones de Amado y adoptaron muchas de sus tácticas. La profesionalización del narcotráfico, la corrupción sistemática en lugar de violencia excesiva, la diversificación de rutas y métodos, todo viene directamente del libro de jugadas que Amado escribió. Su modelo de negocio de tomar cocaína como pago en lugar de cobrar porcentajes en efectivo también se convirtió en el estándar. Los narcotraficantes mexicanos dejaron de ser simples transportistas para convertirse en verdaderos distribuidores mayoristas con márgenes de ganancia exponencialmente más altos. Esto cambió fundamentalmente el balance de poder en el narcotráfico global, moviendo el centro de gravedad desde Colombia hacia México. Pero ese genio innegable fue aplicado sistemáticamente a destruir vidas a escala absolutamente masiva. Cada tonelada de cocaína que Amado movió, y fueron literalmente miles de toneladas durante su década en la cúspide, contribuyó directamente a la devastadora epidemia de adicción en Estados Unidos que destruyó comunidades enteras. Miles de personas murieron por sobredosis de la cocaína que él traficó. Cientos de miles más vieron sus vidas arruinadas por adicción. Familias fueron destrozadas. Niños crecieron sin padres. Comunidades quedaron devastadas. Y aunque Amado personalmente prefería evitar la violencia cuando era posible, priorizando la discreción y la eficiencia sobre el terror público, su negocio inherentemente requería violencia masiva para funcionar efectivamente. Competidores necesitaban ser eliminados. Informantes necesitaban ser asesinados. Traiciones necesitaban ser castigadas brutalmente para mantener lealtad. Territorios necesitaban ser defendidos con sangre.
El cártel de Juárez bajo su liderazgo cometió cientos, posiblemente miles de asesinatos. Amado también perfeccionó sistemáticamente el arte oscuro de la corrupción institucional profunda en México. Los cientos de millones de dólares que gastó mensualmente sobornando funcionarios a todos los niveles del gobierno ayudaron a normalizar completamente la corrupción y a debilitar críticamente las instituciones democráticas que deberían proteger al país. Demostró con una claridad terrible que con suficiente dinero distribuido estratégicamente, prácticamente cualquier funcionario público podía ser comprado, desde policías de bajo nivel hasta generales del ejército y políticos de alto rango. Este legado de corrupción institucionalizada persiste devastadoramente en México décadas después de su muerte. La infraestructura de corrupción que Amado ayudó a construir y fortalecer sigue siendo usada por carteles actuales. Los precedentes que estableció sobre cuánto dinero se necesita para sobornar diferentes niveles de funcionarios se convirtieron en las tasas estándar de mercado. La idea de que las instituciones mexicanas pueden ser controladas más efectivamente con dinero que con violencia pública se volvió doctrina aceptada. Su fortuna casi incomprensible de 25,000 millones de dólares o posiblemente más desapareció casi completamente y misteriosamente después de su muerte o desaparición reportada. Algunos fondos fueron eventualmente confiscados por gobiernos mexicano y estadounidense después de años de investigaciones financieras complejas. Pero la vasta mayoría simplemente se evaporó. Mucho fue definitivamente robado por asociados desleales que aprovecharon el caos después de su muerte para saquear cuentas y vender propiedades. Una porción significativa probablemente permanece escondida en cuentas bancarias internacionales inaccesibles, en propiedades registradas bajo nombres que nadie conoce o recuerda, en inversiones tan complejas que ni siquiera los mejores investigadores financieros pueden rastrearlas completamente. Su familia, aunque recuperó algunos millones, solo obtuvo una fracción minúscula de lo que Amado había acumulado. La mayoría de esa fortuna masiva está perdida permanentemente, un tesoro fantasma disperso por el mundo. Hoy en día, más de 25 años después de su muerte misteriosa o desaparición planeada, Amado Carrillo Fuentes sigue siendo una figura casi mítica y legendaria en la cultura popular del narcotráfico mexicano y latinoamericano. Series de televisión exitosas como El Señor de los Cielos han dramatizado extensamente su vida y operaciones, aunque con niveles variables de precisión histórica. Corridos narco cantan sobre sus hazañas exageradas. Libros analizan sus tácticas. Documentales intentan desentrañar los misterios de su muerte. En Sinaloa, su estado natal, algunos pobladores todavía lo ven como un héroe local casi mítico que trajo prosperidad, empleo y orgullo regional. Construyó escuelas con su dinero. Financió hospitales. Pavimentó caminos. Empleó a miles de personas directa e indirectamente. Para gente pobre sin muchas opciones, estas acciones importaban más que el origen ilegal del dinero. Esta romantización peligrosa del narcotráfico como camino hacia el éxito persiste problemáticamente en muchas regiones de México. Pero romantizar o admirar a Amado Carrillo Fuentes sería un error moral profundo y grave. Detrás de la fascinación mediática superficial, detrás de las series de televisión dramatizadas y los corridos románticos, hay una verdad oscura, dura e ineludible. Fue un criminal que causó un sufrimiento humano inimaginable y masivo. No había absolutamente nada glamoroso, admirable o heroico en sus crímenes. Solo aplicación brillante de inteligencia excepcional hacia fines completamente destructivos. La pregunta persistente y probablemente eterna de si realmente murió en julio de 1997 o si fingió elaboradamente su muerte nunca será respondida definitivamente con certeza absoluta. Los creyentes apasionados de cada teoría competitiva tienen argumentos que consideran convincentes. Pero la verdad más importante y significativa es que Amado Carrillo Fuentes, ya sea que muriera violentamente o desapareciera inteligentemente, dejó de ser un factor activo en el narcotráfico después de ese verano de 1997. Su imperio criminal masivo colapsó rápidamente sin su liderazgo genial. Sus innovaciones logísticas fueron copiadas por competidores más jóvenes y agresivos. Y México entró en una era de violencia del narcotráfico exponencialmente más brutal y sangrienta que hace que su época relativamente discreta parezca casi pacífica en comparación. Los Zetas, el Cártel Jalisco Nueva Generación, las guerras por Tijuana, todo lo que vino después fue infinitamente más violento que lo que Amado permitió durante su reinado. Para las autoridades estadounidenses, particularmente la DEA, Amado Carrillo Fuentes representó uno de los mayores desafíos y frustraciones en toda la historia de la guerra contra las drogas. Durante años trabajaron obsesivamente para capturarlo o matarlo.
Ofrecieron recompensas millonarias por información que llevara a su captura. Desplegaron recursos masivos en operaciones de vigilancia e infiltración. Presionaron intensamente al gobierno mexicano para que actuara contra él. Pero Amado siempre parecía estar varios pasos adelante. Su red de inteligencia era tan buena que sabía de operaciones contra él antes de que comenzaran. Su sistema de corrupción era tan profundo que incluso cuando las autoridades mexicanas montaban operativos, alguien dentro del sistema le advertía con tiempo suficiente para desaparecer. Era como perseguir un fantasma que siempre sabía exactamente dónde estabas y hacia dónde ibas. La DEA construyó archivos masivos sobre Amado. Fotografías escasas y borrosas obtenidas con dificultad extrema. Registros de propiedades under nombres falsos. Mapas de sus rutas y operaciones. Diagramas de su organización intentando identificar puntos vulnerables. Pero convertir toda esa inteligencia en una captura real era casi imposible dada la protección que la corrupción le proporcionaba. El hecho de que Amado muriera en una mesa de operaciones en lugar de ser capturado por autoridades fue visto como una falla por muchos agentes que habían dedicado años de sus carreras a perseguirlo. Querían justicia pública. Un juicio donde sus crímenes fueran expuestos completamente. Una sentencia de cadena perpetua o pena de muerte. En cambio, obtuvieron un cuerpo hinchado en una morgue y preguntas sin respuestas satisfactorias. La muerte o desaparición de Amado también dejó un vacío de poder masivo que desestabilizó completamente el narcotráfico mexicano. Cuando hay un líder dominante que controla la mayoría del mercado, hay cierta estabilidad aunque sea criminal. Cuando ese líder desaparece repentinamente, múltiples grupos pelean violentamente por el control. Eso es exactamente lo que sucedió después de julio de 1997. El cártel de Sinaloa bajo el Chapo Guzmán y el Mayo Zambada comenzó a expandirse agresivamente hacia territorios que Amado había controlado. El cártel de Juárez bajo Vicente Carrillo intentó defender sus plazas pero sin el genio de Amado estaban en desventaja. Los Arellano Félix de Tijuana vieron oportunidad de expandirse. Nuevos grupos como los Zetas eventualmente surgirían con niveles de violencia que superaban todo lo anterior. La violencia del narcotráfico en México se multiplicó exponencialmente en los años y décadas siguientes. Decenas de miles de personas murieron en guerras entre carteles y enfrentamientos con autoridades. Ciudades enteras fueron tomadas por el crimen organizado. El gobierno mexicano perdió control de regiones extensas. Y todo se puede rastrear en parte hasta el vacío creado cuando Amado desapareció. Para entender completamente el impacto de Amado, hay que reconocer que cambió permanentemente el narcotráfico mexicano de una industria relativamente pequeña y desorganizada a una máquina criminal multimillonaria que rivaliza con corporaciones legítimas en sofisticación y recursos. Antes de Amado, los narcotraficantes mexicanos eran considerados transportistas menores para los carteles colombianos. Después de Amado, México se convirtió en el centro del narcotráfico hemisférico. Demostró que con suficiente inteligencia, recursos y disposición a corromper sistemáticamente, podías construir un imperio criminal prácticamente invulnerable. Esa lección fue aprendida por todos los que vinieron después. El Chapo intentó replicar su modelo. El Mayo Zambada perfeccionó su enfoque de discreción. Nuevos carteles adoptaron su énfasis en logística sofisticada sobre violencia pública cuando era posible. Pero también demostró trágicamente que no existe realmente la seguridad absoluta en el narcotráfico. A pesar de toda su inteligencia, todos sus miles de millones, toda su red de protección, eventualmente algo salió mal. Ya sea que muriera en esa mesa de operaciones o que tuviera que fingir su muerte y desaparecer, el resultado fue el mismo: perdió todo lo que había construido. Su familia, su poder, su vida anterior, todo desapareció en un momento. Esta fue la historia completa y detallada de Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos. El narcotraficante más inteligente, sofisticado y discreto que México haya producido. El hombre que revolucionó el tráfico de cocaína convirtiéndolo en una operación aérea corporativa con flotas de Boeing. El único narco que compró aviones comerciales gigantes simplemente para transportar su mercancía ilegal. Un genio criminal cuya ambición ilimitada y paranoia creciente lo llevaron a morir misteriosamente en una mesa de operaciones intentando desesperadamente convertirse en otra persona para escapar finalmente de la prisión invisible que su propio éxito había construido. Su historia es un recordatorio de que la inteligencia sin moralidad es peligrosa, que el genio aplicado al mal causa sufrimiento inimaginable, que ninguna cantidad de dinero te hace realmente seguro o feliz cuando vives fuera de la ley. Y que incluso los criminales más exitosos eventualmente caen, ya sea por muerte,
captura o la necesidad de desaparecer para siempre. Amado quiso ser invisible en vida y al final logró ser un fantasma en muerte, rodeado de misterio y especulación. Pero invisible o no, muerto o escondido, dejó un legado oscuro de corrupción, adicción y destrucción que México sigue pagando décadas después. Y esa es la única verdad que realmente importa sobre el Señor de los Cielos. El misterio de su muerte o desaparición ha generado una industria completa de especulación, teoría e investigación amateur que persiste vigorosamente hasta hoy. Periodistas dedican carreras enteras intentando resolver el enigma. Investigadores privados afirman tener evidencia nueva. Supuestos testigos emergen periódicamente con historias contradictorias. Cada pocos años aparece una nueva teoría basada en documentos supuestamente reveladores o testimonios de fuentes anónimas. En Internet, foros enteros están dedicados a analizar cada detalle de su muerte reportada. Entusiastas examinan fotografías forenses buscando inconsistencias. Expertos cuestionan los procedimientos médicos. Teóricos proponen explicaciones cada vez más elaboradas sobre lo que realmente sucedió ese día de julio de 1997. Es como un caso de asesinato sin resolver que captura la imaginación colectiva, excepto que en este caso el muerto era uno de los criminales más peligrosos de la historia. Algunos creen fervientemente que Amado vive tranquilamente en algún lugar de América del Sur, tal vez Chile o Argentina, con una identidad completamente nueva y su rostro transformado. Señalan que tenía los recursos para desaparecer y los contactos para establecer una nueva vida. Otros están igualmente convencidos de que murió pero no por accidente médico sino asesinado deliberadamente. Y está el grupo que acepta la versión oficial pero la encuentra insatisfactoria porque parece demasiado mundana para el final de alguien tan excepcional. La verdad probablemente está enterrada con Amado, sea donde sea que realmente esté. Y quizás esa ambigüedad eterna es apropiada para un hombre que dedicó toda su vida criminal a ser invisible y misterioso. En vida evitó fotografías y entrevistas. En muerte, o en su supuesta muerte, dejó solo preguntas y especulaciones. Amado Carrillo Fuentes sigue siendo un enigma envuelto en misterio incluso décadas después de desaparecer de la escena del narcotráfico. Lo que no es misterio es el daño que causó. Las vidas destruidas por adicción. Las instituciones corrompidas. La violencia desatada. El precedente establecido. Eso es real, medible y duradero. Y mientras el mundo debate si murió o desapareció, las consecuencias de sus acciones siguen afectando a México y Estados Unidos hoy. El Señor de los Cielos puede haber desaparecido de los cielos, pero su sombra oscura sigue proyectándose sobre el narcotráfico mexicano décadas después. Y esa sombra probablemente nunca desaparecerá completamente. Esa es la verdadera herencia de Amado Carrillo Fuentes. No el misterio fascinante de su muerte ambigua, sino la certeza innegable del dolor masivo que causó y que persiste de forma devastadora mucho después de que él desapareció. Fuera a través de muerte en ese quirófano o de un escape perfectamente orquestado hacia el anonimato perpetuo y el silencio eterno que nunca será roto completamente jamás sin importar cuántos investigadores dedicados y persistentes realmente lo intenten.